Bienvenidos a Puntaje Nacional. La siguiente presentación tiene como objetivo profundizar sobre uno de los principales cambios realizados en las pruebas Saber 11, resultado del proceso de alineación del mismo. Veamos en qué consiste la alineación del examen Saber 11. Por alinear el examen se entiende como modificar su estructura de manera que su resultado sea directamente comparable con los resultados de las pruebas Saber Tercero, Quinto, Noveno y Saber Pro. Veamos cuáles fueron los principales cambios. 5 fueron los principales cambios. El primero de ellos es la reducción del número de pruebas. El nuevo examen incluye 5 pruebas a diferencia del anterior que incluía 8 pruebas en el núcleo común y 6 en el componente flexible. En el siguiente cambio, aunque se mantienen las 2 sesiones de aplicación y el tiempo máximo disponible para cada uno, consiste en el aumento del número de preguntas por prueba. El siguiente cambio es la inclusión de preguntas abiertas de respuesta corta en las áreas de lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas y ciencias naturales. El siguiente cambio es la inclusión de una subprueba de competencias ciudadanas dentro de la prueba de sociales y ciudadanas y una subprueba de razonamiento cuantitativo dentro de la prueba de matemáticas. Finalmente, se tiene la eliminación del componente flexible. Profundicemos en uno de los principales cambios, que es la inclusión de preguntas abiertas. A partir de la aplicación del examen del 3 de agosto de 2014, habrá en total 8 preguntas abiertas de respuesta corta, distribuidas así: 2 en lectura crítica, 2 en matemáticas, 2 en sociales y ciudadanas y 2 en ciencias naturales. La calificación de las preguntas abiertas se integra con la calificación de las preguntas cerradas para obtener los resultados por prueba. ¿Para qué se utilizan las preguntas abiertas? Estas preguntas son especialmente útiles para evaluar la capacidad de los estudiantes para sustentar o explicar sus respuestas, por lo que es importante que los estudiantes comprendan con claridad cada pregunta y reconozcan cómo se espera que sean sus respuestas. ¿Qué caracterizan a las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas de respuesta corta no presentan opciones de respuesta, por lo que el estudiante debe producir, elaborar y escribir una respuesta de acuerdo con la tarea que se le ha asignado. Las preguntas abiertas se enmarcan dentro de lo que se evalúa en cada prueba. Por lo tanto, no se califica la manera como el estudiante redacta su respuesta, sino si puede expresar una respuesta acertada a la pregunta formulada. Por lo anterior, no se tienen en cuenta aspectos como ortografía, redacción o caligrafía, a menos que alguno de estos o todos impidan la lectura o interpretación de la idea que quiere expresar el estudiante. ¿Dónde se responden las preguntas abiertas? El formato para responder las preguntas abiertas es el que se muestra a continuación. El estudiante dispone de un recuadro de 2 líneas para escribir su respuesta, la cual solo tendrá validez si se encuentra totalmente dentro del recuadro mencionado. ¿Qué se espera al formular preguntas abiertas? Como se trata de que en la respuesta justifiquen o expliquen sus interpretaciones sobre la información dada, se espera que los estudiantes se esfuercen en redactar respuestas claras y completas que reflejen fielmente su grado de comprensión de los textos leídos. ¿Cuáles son los criterios para calificar las preguntas abiertas? La respuesta del estudiante se califica con criterios que se han elaborado previamente, de acuerdo con las características de la pregunta que se le formula. Los resultados de la calificación para preguntas abiertas de respuesta corta son: crédito total, donde el estudiante respondió de manera completa y correcta a la pregunta. Crédito parcial, el estudiante respondió de manera parcial pero aceptable a la pregunta. Y sin crédito, donde el estudiante respondió a la pregunta de una manera que no es pertinente, adecuada o correcta. ¿Cuál es el procedimiento para calificar las preguntas abiertas? La calificación de preguntas abiertas de respuesta corta se lleva a cabo mediante un procedimiento estándar que consiste en seleccionar un equipo de calificadores expertos en el área específica,
Capacitar al equipo de calificadores sobre los criterios de calificación para lograr la mayor homogeneidad posible y garantizar que las calificaciones respondan estrictamente a los criterios establecidos. Y calificar las respuestas de los estudiantes. Cada respuesta la califican 2 expertos y en caso de presentarse discrepancias se involucra un tercer calificador. Algunos ejemplos de preguntas abiertas en matemáticas son: en el ejemplo 1 se da una información al estudiante con su respectivo procedimiento. El estudiante debe encontrar el error en dicho procedimiento. En el ejemplo 2 se muestra una figura con diferentes polígonos regulares y una expresión matemática con una variable, la cual el estudiante debe identificar qué representa en cada polígono. Más ejemplos como estos se encuentran en puntajenacional.co en la sección de matemáticas. Recuerde que Puntaje Nacional es la comunidad de educación gratuita y de calidad más grande de Latinoamérica para la preparación de las pruebas de estado como Saber 11.